El problema técnico, arrancamos de nuevo con el análisis del informe de Luzda que salió publicado hoy. Como veníamos diciendo, las expectativas previas a este informe se habían formado en base al reporte de stocks trimestrales al 1 de marzo, que había sido publicado por el Luzda, donde para los 3 productos de interés, los stocks resultaron ser mayores a los que se preveía. En base a esto podemos analizar la información de hoy y tener en cuenta que para el caso del trigo en Estados Unidos se reportó un aumento del stock final algo por encima de lo que los operadores estaban esperando. Este hecho resultaría porque tanto Estados Unidos como China estaría utilizando menos maíz y trigo para forraje. Esta menor demanda entonces redundó en los mayores stocks que se estuvieron reportando. En este gráfico podemos ver la evolución de la oferta y la demanda de trigo en Estados Unidos. La línea en naranja es la producción y la sumatoria de las distintas áreas da la demanda total. Podemos ver que la relación stock-consumo sigue siendo bastante ajustada, sigue cayendo en estas últimas campañas, pero de cualquier manera la situación es algo más holgada de lo que se esperaba y eso hizo que los precios de Chicago reaccionasen, ni bien se conoció el informe, con una caída para el caso del trigo. Sumándose a lo anterior, el stock en el mundo de trigo fue mucho mayor a lo que los operadores estaban descontando. Otra vez, esto tiene principalmente razón porque tanto China como Estados Unidos demandarían menos cereal para forraje, y esta menor demanda, sumado a los mayores stocks que estábamos hablando antes en Estados Unidos, hacen que el dato sea bajista para el mercado. En la que es las cifras de Argentina, la producción quedó invariable en una estimación de 11 millones de toneladas y la producción mundial de trigo prácticamente no varió, hubo ajustes entre algunos países que se fueron compensando entre sí. Pasando al caso del maíz, en Estados Unidos otra vez vemos que Luzda aumentó el stock final, pero en este caso el aumento del stock resultó menor a lo que los operadores estaban esperando. Por eso fue que, ni bien conocido el informe en un primer momento, el maíz comenzó reaccionando con una suba. Este aumento del stock final resulta sobre todo porque, si bien el stock inicial es mayor, también está aumentando el consumo para etanol. Los buenos márgenes que tiene la industria hace que estén demandando más maíz para convertir en biocombustible y de este modo entonces se compensa y por eso el stock final no aumentó tanto como se preveía. La relación stock-consumo de maíz en Estados Unidos, tal como muestra la línea negra, sigue estando bastante ajustada, pero bueno, estos últimos datos de stocks que estuvieron saliendo le dieron mucha presión a los precios en el mercado de Chicago. La semana pasada el maíz de hecho cerró al valor más bajo de los últimos 9 meses. Pasando a la situación mundial, otra vez comprobamos que el aumento en el stock final para la campaña 2012-2013 es mayor a lo que los operadores estaban esperando. Tenemos, por un lado, una mayor producción, sobre todo en Sudamérica. Brasil obtendría una cosecha récord con 74 millones de toneladas. La cifra de Argentina, con 26,5 millones, resultó sorpresiva para el mercado. Y esto, sumado a el menor consumo para forraje que estábamos hablando en China y Estados Unidos, hizo que los stocks mundiales sorprendan por un nivel bastante alto. Esto, por supuesto, limitó e incluso llevó a terreno negativo en distintos momentos de la sesión a los precios del cereal. Acá vemos las cifras para el resto de los países. Como decíamos, para Argentina se prevén 26,5 millones de toneladas, cuando el mercado esperaba como mucho 25,6 millones, y en el caso de Brasil la producción quedó en 74 millones de toneladas, cuando en el reporte de marzo se habían dicho 72,5 millones. La demanda mundial de maíz, entonces, va a tener una corrección en esta campaña respecto a la anterior, pero de cualquier manera los stocks en relación al consumo están todavía mostrando una baja. Finalmente, el caso de la soja en Estados Unidos, vemos que el stock final no varió. Y esto fue sorpresivo porque se estaba esperando que el stock final sea mayor a lo que se preveía en el informe anterior.
Como decíamos, los stocks a marzo fueron bastante altos y se creía que eso podía influir en el informe de hoy. Sin embargo, el USDA ajustó los datos de demanda. El USDA está asumiendo que Estados Unidos procesaría más soja por la mayor exportación de harina de soja. Recordemos que después de la última sequía en Argentina y Brasil, Sudamérica está exportando menos harina y entonces Estados Unidos está tomando parte de ese mercado. Y el mayor procesamiento, junto con algo más de exportaciones de poroto que se prevé, haría que los stocks finales queden en 3,4 millones de toneladas. Otra vez, para la demanda, la relación stock-consumo sigue muy baja en Estados Unidos, pero de cualquier manera volvemos a remarcar el panorama general de que es algo mejor de lo que se estaba viendo el mes pasado. A nivel global, lo que pasó con los tres productos es exactamente lo mismo, que el stock final para la campaña 2012-2013 ha quedado por encima de lo que se preveía. A nivel global se esperan 62,6 millones de toneladas para cuando termine esta campaña, y esto se debe principalmente a las mayores producciones desde Sudamérica. En Argentina y Brasil las cifras de producción fueron mayores a lo que se esperaba, y además se incrementó el volumen que cosecharían Paraguay y Uruguay. En este cuadro podemos ver que para Argentina el USDA está asumiendo una producción de 51,5 millones de toneladas, cuando en promedio los operadores esperaban 50,5, y mientras tanto en Brasil se estiman 83,5 millones de toneladas, cuando el promedio de los operadores esperaba 1 millón de toneladas menos. Como resultado, entonces, vemos que la relación stock-consumo, gracias a este aumento en la producción de Sudamérica, se va a recuperar respecto de la campaña anterior, donde Sudamérica justamente había sufrido una sequía bastante intensa, como todos recordamos. Bueno, esto es lo principal que podemos ver en el informe de la fecha. Como siempre, desde el Departamento de Informaciones quedamos a su disposición por cualquier consulta adicional que quieran hacernos y les agradecemos a todos la participación. Muchas gracias.